Porque es importante, mis hermanos, este libro tiene connotaciones históricas de personas y lugares específicos, o sea que no tan solo la historia de la humanidad o los antiguos historiadores tenían ese conocimiento, sino también la escritura está narrando lugares específicos, o sea, geográficos. Como les he dicho, la Biblia no se puede equivocar porque es la palabra de Dios y los tiempos en los cuales fueron escritos. Amén. Pues había un calendario en aquellos años, un calendario hebreo y un calendario romano. Ahora solo tenemos el calendario gregoriano. Por eso en el libro de los Gálatas pareciera que hubiera atacado mucho a los sabáticos, pero mis hermanos, son cosas que no se pueden llevar a cabo porque los tiempos en los cuales estuvo el pueblo de Israel guardando el sábado, cuando estuvo nuestro Señor Jesucristo y cuando resucitó, han cambiado, mis hermanos. Les vuelvo a decir, hoy no es el 2017, ni es el día viernes, o sea, no sabemos con exactitud, porque han sido cambiados los días. Amén. Bueno, pero me gusta mucho el libro de los Hechos de los Apóstoles les han llamado, otros dicen que es los Hechos del Apóstol Pablo, pero en este libro de los Hechos se menciona mucho acerca de algunos de los apóstoles y con nombres específicos y algunas actividades. En otros básicamente no, pero en este, mis hermanos, la gran veracidad de la palabra de Dios sale a resurgir. ¿Por qué? Porque está mostrando personas, ¿sí?, y lugares y tiempos en los cuales estos varones existieron y estuvieron sobre la tierra. Esto es dinamita pura para los ateos, los agnósticos, los que no creen en la obra del reino de Dios. La palabra reino de Dios la palabra iglesia no se menciona muchas veces en la escritura, pero la palabra reino de Dios se menciona mucho aquí en el libro de los Hechos. Es importante mirar, mis hermanos, lo que es el reino de Dios y qué significado tiene. En la medida que vayamos avanzando con el estudio de este libro, vamos a ir teniendo entendimiento de lo que es el reino de Dios. Amén. Es importante, mis hermanos, tener como hijos de Dios la mentalidad de reino de Dios. Amén. De reino de Dios. ¿Por qué, mis hermanos? Porque las primeras iglesias, aquí se mencionan 12 iglesias en el libro de los Hechos de los Apóstoles. No es, como les digo y les subrayo y les vuelvo a decir, no es la iglesia primitiva. Mis hermanos, son el reino de Dios, la extensión del reino de los cielos expresado por la vida de estos santos hombres y gente que vivieron en ese tiempo en las diferentes iglesias o congregaciones, mostrando la gloria de Dios en su vida. Para muchos se le llama la epístola de los hechos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo les da mandamientos a los apóstoles y miramos específicamente al apóstol Pablo cómo tenía una correcta relación con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, mis hermanos, era respetado. Aún a pesar, aunque la vida del apóstol Pablo, por allá por el capítulo 16, ¿sí?, fuera afectada. La madurez del apóstol Pablo, gracias a Dios, o sea, la conversión del apóstol Pablo fue genuina. Y en las epístolas, como ya vimos, en el Evangelio de Pablo, que se menciona solo en Romanos 2, pero existe, ¿sí?, y que no se enseña, nos dice que seamos imitadores de él, así como Pablo, el apóstol Pablo, de Cristo. Amén. Él se pone como modelo, como una persona pecadora, pero vimos al Hijo del Rey de Reyes, al Hijo de Dios, venido a esta tierra, y él, mis hermanos, sin relación con el pecado.
Amén. ¿Por qué, mis hermanos? Dice que fue tentado en todo, pero sin pecado. Y Dios escogió, porque pueden decir la gente, bueno, como venía desde el mismo cielo, pues fue una persona santa. Pero miramos al apóstol Pablo, un personaje asesino, un personaje que escribió un evangelio por el cual vamos a ser juzgados, metido en todas las epístolas por las cuales él escribió. Vemos que se pone de ejemplo y vemos su liderazgo apostólico, ¿sí? Como alguien que, mis hermanos, genuinamente, vuelvo a repetir esto, pudo tener doctrina, ¿sí? Sanidad, milagros, iglesias, coberturas, resurrección, aún en su misma vida, resurrección, dice de muertes. Él estuvo varias veces muerto, pero el Señor lo resucitó. Y siguió, mis hermanos, predicando a capa y espada lo que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, por el cual vamos a ser juzgados, según Romanos 2. Este apóstol, mis hermanos, esta epístola empieza a narrar, se empieza a narrar más o menos en el 60 a 70 años después de Cristo, dice la versión Harper Caíre, y la versión Recobro dice que entre el 80 y 90 después de Cristo. No se sabe exactamente, pero más o menos oscila en que fue escrita en esos tiempos. Empieza, mis hermanos, acerca de cómo el Espíritu Santo llega a los apóstoles y cómo se empieza a multiplicar la obra de Dios acerca de los hechos del Espíritu Santo. Y termina Pablo 2 años después, la epístola aproximadamente es lo que dura, 2 años después en Roma. Si quieren, vayamos al último capítulo, en el 28, para que vayamos mirando. Esta es una sinopsis de lo que la epístola a los Hechos nos está, el autor Lucas nos está narrando. Amén. El autor es Lucas, el médico amado. ¿Sí? Lucas, el médico amado. Amén. Es el 28:30, dice: Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que venían predicando el reino de Dios. Amén. Y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Mis hermanos, no hay como ahora. Este hombre murió en Roma. Amén. Y estuvo muchos años en su ministerio encarcelado, predicando, como dice aquí, el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. A él no le interesó, mis hermanos, cómo se predicaba el Evangelio. Él lo predicó y murió, mis hermanos, por predicar el reino de Dios. Murió en Roma, decapitado. Amén. Este libro, mis hermanos, es escrito por Lucas, el médico amado. Amén. Como les digo, es muy interesante para demostrarle al mundo, a los agnósticos, con B, y a los incrédulos, a los burladores, a los científicos, a los ateos, cómo da lugares específicos que se siguen llamando igual. Y si no se llaman igual, dicen la antigua Persia, la antigua, etcétera, etcétera. Amén. ¿Por qué, mis hermanos? Porque es un libro histórico y geográfico. Histórico porque está datado de los años por los cuales nuestro Señor Jesucristo estuvo y ascendió. ¿Y cuánto tiempo estuvo la iglesia siendo muchas veces perseguida y otras veces mirando el poder del Espíritu Santo, pero aclarando lo que es un reino establecido en esta tierra y dictado para que nosotros
a través de los mandamientos divinos podamos ejercer ese llamamiento que tenemos todos nosotros. Amén. Es importante despertar, mis hermanos. Por eso quiero mirar esta epístola, porque a través de los 7 años de Shalom han venido mucha gente y tristemente pues no hemos podido retener. Simple y sencillamente, ¿por qué? Porque no nos interesa muchas veces estar dentro del modelo de Dios. Como les digo, esta epístola nos narra 12 diferentes iglesias. Como les digo, muy pocas iglesias te predican específicamente cada una y cada característica de cada iglesia. Y es importante, mis hermanos, mirar, porque debemos de encajar. ¿A qué patrón o qué modelo? Sí, se está refiriendo a la iglesia que estoy pastoreando, a la iglesia donde tú estás asistiendo. ¿Sí? Cada una de las iglesias era diferente, no todas eran iguales. El problema ahora, en la actualidad, ¿sí? Perdón por la redundancia, es que miran una iglesia que está haciendo algo y está creciendo, ¿y qué creen? Todo el mundo quiere hacer eso. Y sabes una cosa, no es tu figura, no es tu modelo. Por ahí vamos a ver cuál es el modelo de esta iglesia. Yo ya sé, pero yo quiero que ustedes vayan mirando en la medida que vayamos viendo los libros y mirando el tipo de iglesia. Son 12 escondidas. Dios ha trazado tan perfectamente la palabra, mis hermanos, de tal forma que no tiene error ni equivocación. La ciencia se equivoca, la Biblia no. Esto que se escribió aquí, mis hermanos, ningún error, ninguna falla en historia ni en geografía. Geografía que significa el lugar donde estuvo. Roma sigue estando como Roma. Inclusive menciona nombres de gobernantes que por fuera de la escritura, mis hermanos, en los primeros historiadores lo están datando. Por eso les digo que la Biblia jamás es un libro para ignorantes. Es un libro para gente sabia, para gente que va a sacar potencial, que va a entender, mis hermanos, en el libro de los Hechos, que es el reino de Dios establecido hace casi 2000 años. Por eso hemos peleado mucho tiempo que en Shalom se respete el modelo que Dios quiere, no que el pastor quiere. Cada pastor está siendo formado de acuerdo a donde va a ser utilizado. Pero si no conocemos el modelo, ¿cómo le vamos a hacer? A mí, en lo particular, me da mucho temor y temblor, porque un día, mis hermanos, voy a estar delante del tribunal de Cristo. Y en ese tribunal, ¿sí? En ese tribunal voy a ser juzgado. Y voy a ser, mis hermanos, como dice Pablo a Timoteo y en 2 de Timoteo, retén la forma de la sana doctrina, de las sanas palabras. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un modelo de Dios, que es importante mirarlo a través de la revelación, de la ciencia de Dios. Que no nada más es agarrar o tomar un texto y descuadrar la Biblia, mis hermanos. La Biblia no se puede descuadrar, aunque se predique la palabra de Dios. Tenemos que meternos al modelo y tenemos que enseñarlo. Eso es lo que hemos aprendido durante más de 100 años, nuestras iglesias. Ya va por la tercera generación. Perdón, cerca de 100 años. De mirar el modelo y de expresarlo. Por ello yo he escuchado, una vez invitamos a una familia a una convención y dice, bueno, ¿y ustedes por qué le ponen 12 iglesias, 7 iglesias, 7 cosas, 12 cosas, 24? A mí eso no me interesa nada. A mí qué me interesa saber, a mí me interesa sanar, a mí me interesa estar bien con Dios, etcétera, etcétera. Le digo, bueno, a nosotros nos han enseñado el modelo, lo que casi
significado cerca de 100 años, por 2 o 3 personas, bueno, o un poquito más, y darnos todo esto para que sea predicado. Y por eso les dijimos hace algunos años que la iglesia necesita una reforma. No es posible que podamos ir a la iglesia y que salgamos peor que como entramos. Si el modelo de Dios está enseñando otra cosa. Pero ¿saben una cosa? ¿Por qué no da resultado el evangelio ahora? Porque tomamos de aquí, tomamos de allá lo que me gusta y lo que me agrada, pero no doy todo el consejo. Aquí el apóstol Pablo dice, y miramos ahí en el último capítulo, que predicó en una casa rentada. El apóstol Pablo andaba de aquí para allá predicando el evangelio, dándole coberturas a muchas iglesias. ¿Sí? Dice, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios. Pero no nada más se predica el reino de Dios como yo quiera, como Dios me dé a entender. En la epístola a los Gálatas y en Efesios y en algunas otras epístolas se dice que lo estaba haciendo a la manera de Dios, abiertamente y sin impedimento. Ay, no, le voy a mentir para que pues, no se sientan y no se vayan a ir de la iglesia. No, él predicaba la palabra como Dios le había revelado. Aunque se enojaran 10, 20 hermanos de las iglesias, o quien fuera, o los gobernantes, o los romanos, o los judíos. A él no le interesaba. A él lo que le interesaba era predicar el evangelio como Dios se lo había revelado, aunque doliera. Hoy la iglesia, mis hermanos, necesita ser restaurada, volver, como dice, a los caminos antiguos. Hoy hay mucho mundo en la iglesia, mucha doctrina, mis hermanos, sin fundamento. En la mañana platicaba con mi esposa y le decía, ¿cómo han crecido las iglesias? Pero hay mucho baile. Ya no es danza, hay mucho bailongo, hay mucho tamborazo. Hemos metido a la iglesia de la situación espiritual a una situación almática o sensual, como dice Pablo. Y no importa que crezca. Y hay manifestaciones de Dios, claro que hay. Y yo les he enseñado, aguas. Porque no a la gente, porque muchas veces es engañada. ¿Sí? Dios como quiera, aunque golpees la roca, si Dios te dijo que le hablaras, va a salir agua, porque Él va a respaldar su palabra. ¿Cuál ha sido la problemática de Shalom en 7 años? Que queremos hacer las cosas como Dios lo dice. Y hemos mirado la gloria de Dios. Y los he retado. Y hemos visto el respaldo de parte de Dios. No importa qué doloroso haya sido el ministerio. Y les digo, ¿quieren servir? Vénganse, nada más que el enemigo se los va a revolcar. Amén. No, sí, llegamos tan fuertes y bla, bla, bla. ¿Por qué, mis hermanos? Porque la iglesia, el reino de Dios, no son caricaturas, no son pamplinas. Hoy, la iglesia tiene mucha diversión. Mucha diversión, pero poca espiritualidad. Amén. Si la iglesia, si la Biblia dice que hay que ayunar, aunque duela, tenemos que ayunar. Si dice que tenemos que orar en todo tiempo, tenemos que orar en todo tiempo. Si dice que estemos orando con súplica y deprecación en el Espíritu en todo tiempo, lo tenemos que hacer, aunque se vayan. ¿Por qué, mis hermanos?
Porque no va a dar resultado al Evangelio. ¿Cómo no? Miren acá las mega iglesias. Amén. Y yo admiro a los pastores cómo le han hecho. No es fácil. Pero ese no es el modelo para Shalom ni para las otras iglesias. Ellos tienen su modelo. Es importante mirar en la Escritura. Amén. El modelo de Dios tenemos que conocerlo y empezarnos a mover. Amén. Yo conozco iglesias que tienen el modelo de Antioquía. Sí, y lo vamos a ver más adelante. Donde hay apóstoles, donde hay profetas, donde hay palabra de Dios. Aquí no es así. Es que allá, pues váyase para allá. Sí, es que allá bailaban después de los servicios, pues váyase a bailar. Aquí no se va a bailar. Es que estoy muy legalista o legalista y etcétera, etcétera. Mis hermanos, y allá se acepta esto, pues vaya allá se acepta. Yo tengo otra responsabilidad conforme al modelo de Dios que se me ha sido otorgado. Yo no quiero el día de mañana llegar con Dios y que me muestre a Moisés. ¿Te acuerdas de Moisés? Porque tengo temor y temblor de predicar la palabra como está. Sí. ¿Por qué? ¿Tú crees que a Moisés se lo sentó el Señor? Le dijo, oye Moisés, sí, yo te dije que le hablara, no que la golpeara, no vas a heredar. Vamos. Eso es lo que no gusta del pastor algo. Mientras uno diga, Dios te va a sanar, Dios te va a prosperar, Dios te va a dar una casa, Dios te va a dar un carro, Dios te va a dar esto, Dios te va a dar lo otro. Sí, eso es cierto, pero tenemos que poner el balance y el equilibrio. ¿Cómo? Como Moisés. El pueblo de Israel solo quería ver las obras, pero el pueblo, y Moisés quería ver los caminos, y aún así la regó y tuvo broncas y tuvo problemas, para que no anden diciendo es que el pastor de Shalom tiene muchas fallas. Mis hermanos, los hombres de Dios también tuvieron fallas, pero Dios los eligió así. Era tartamudo. Nada más porque no había metralletas, pero si no, ahí viene el hermano metralleta. Mis hermanos, el libro de los Hechos nos va a enseñar, vamos a aprender parte del modelo de Dios, cómo lo escribió. Pero esto ha costado a hombres de Dios, y me consta, porque lo conocí sin casarse y decir, yo no me caso porque Dios me está dando esta revelación, porque voy a ser un mal esposo, porque me la paso toda la vida viajando. Tenía muchas iglesias en el mundo exponiendo su vida. Le tocó ir a Rusia, le tocó ir a Alemania, cuando eran comunistas, cuando ¿sabes cómo se predicaba el Evangelio, mis hermanos? No había Biblias, se memorizaban la Biblia y se pasaban las hojas. Tú ya tienes el libro de Hechos, sí, préstamelo, yo tengo el de Corintios, qué bueno, hermano. Y se reunían en casas, en lugares donde cantaban quedito, porque si no los mataban. Y así anduvo. Miren, mis hermanos, una vez yo lo vi, estaba sentado, y sus zapatos, él sabía de qué sabor eran los chicles, porque él gastaba su dinero andando viajando en todo el mundo, y llevándoles Biblias, y llevándole provisión, y dándole a las iglesias, muchas veces. Una vez narró que se le aventó en Rusia, en un lugar donde hacía mucho frío, más de casi cerca de 3 semanas comiendo puras cerezas, porque no había otra cosa, y llevaba dinero, pero en los restaurantes no había nada. Váyanse a Venezuela a predicar el Evangelio. ¿Por qué todo el mundo quiere ir a Estados Unidos y a Europa?
O sea, porque no tenemos ese esquema dentro de la palabra de Dios que muchas veces nuestra vida va a ser expuesta al medio ambiente por predicar el Evangelio. Es que es fanático, no, mis hermanos. Es que esto no es fanatismo, es una relación personal con Dios, de decirle: Dios, tú quieres que esté ahí, tú me pusiste, pues yo le sigo, yo sé que va a haber respaldo tuyo. Y que nada es gratis en el reino de los cielos. Amén. Amén, gloria a Dios. Sí, otro día les predicamos, iban a entrar a Rusia y el hermano ya estaba grande y iban en un Mercedes-Benz, le decían el misionero porque lo atraían en Europa para arriba y para abajo, bien destartalado, no andaba en avión, como ahora, en el mejor hotel 5 estrellas, al cabo soy un hijo de un rey. El meter el Evangelio cuesta trabajo. Y si no, mis hermanos, miren, para que vean el Evangelio que yo predico, no podemos estar de acuerdo en todo, pero fíjense, yo les voy a señalar en la Escritura, aquí, que estos santos hombres de Dios dieron su vida y su bajada también. Fíjate bien. Fíjate bien. No lo digo yo, para que te lleves todo. Es que me da risa que nada más en unas cosas estamos de acuerdo y en otras cosas no. ¿Sabes por qué? Porque así está la iglesia, corrompida. Fíjate bien, 1 Corintios 16:9. Yo te estoy expresando, mis hermanos, lo que fue el reino de Dios, cómo se levantó y que no va a cambiar. ¿Por qué? Porque no puedo borrar nada. Y eso es lo que no gusta, mis hermanos. Pero yo quiero expresarte con todo mi corazón toda la verdad. Porque yo quiero que el día de Cristo, mis hermanos, que pronto viene, tengas todos los galardones. Luego nos queremos morir y decimos eso y tenemos hecho un desastre toda la vida. Tenemos que, mis hermanos, para llegar allá arriba en el cielo, tenemos que corregir todo eso y ponernos a cuentas. Porque se me ha abierto puerta grande y eficaz y muchos son. Entonces yo te pregunto, si no tienes broncas con el diablo, pues eres amigo de él. ¿Estarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿En serio? Van a decir que estoy esquizofrénico y loco, pero los invito al que quiera, que miren esto, el que quiera, nada más que venga Max y les enseñe para que vean cómo están las luchas aquí. Así. La semana pasada me aventé una lucha aquí, tirado, orando, con un demonio. ¡Se había arañado! Pues claro, pero ahora no, el Señor te reprenda, Satanás, y etcétera, etcétera. ¿Y no qué unción tengo? ¿Y su vida es una porquería? Endeudados, enfermos. O sea, yo no creo en este evangelio, mis hermanos, yo creo en este. Yo no creo en esas caricaturas. Hemos visto milagros y el domingo les tengo un testimonio tremendo. Yo los reté que vinieran los martes a toda la iglesia y lo van a escuchar. Y yo no me lo saco de la bolsa. Es que yo quiero que entendamos, mis hermanos, que mientras más respetemos el modelo, pues más bendición va a haber. Pablo dice, mis hermanos, que se abrieron grandes puertas, pero muchos son los adversarios. Y te dije el otro día, yo te enseñé, te casas, vienen problemas. ¿Por qué? Porque te vas a casar 4 generaciones con tu mujer, bueno, 3 generaciones atrás, y tu mujer se va a casar contigo 3 generaciones atrás, de educación y de maldad, como dice Éxodo 20. ¿Sí? Ahí traemos toda la genética. Pero en Cristo empezamos a purificar la descendencia.
Y esto no quiere decir que te vas a casar, que le vas a decir, Señor, dame una casa. Es como si yo ahorita, Señor, a ver, Michelle, voy a orar por ti, Michelito. Padre, que sea un dentista y que le vaya bien, etcétera, etcétera. Y ya es dentista. No, tiene que ir a la universidad y se tiene que desvelar. Un día me acuerdo que estaba Gloria y sus hijas y venía bien enferma. Y dice, mañana tengo examen. Yo no voy a salir, se subió a estudiar. Y nosotros nos fuimos a cotorrear. ¿Por qué? Porque ella está en un proceso. ¿Sí? Usted tiene que esperar 4 años y no reprobar ninguna materia. ¿Sí? Y tiene que hacer el servicio, así como lo hacen todos. A ver, a ti te están regalando la carrera, la entrada. Tú le estás creyendo a Dios la especialidad. Y tú tienes que ir, tienes que cumplir y obedecer al maestro. Y si te dice, hazme tantos esto y hazme lo otro, y tú tienes que llevar y te van a calificar. Ah, no, ya soy, porque ya el Señor. No, mis hermanos, ustedes son caricaturas. Aquí lo que está enseñando el reino de Dios, ¿sí? Es que te metas con Dios. Y de que Él va a pelear las batallas por ti. Sí, amén. Sí, amén. Amén. Que busques primero el reino de Dios. El libro de los Hechos es el libro que habla más acerca del reino de Dios. Empieza hablando y termina hablando del reino de Dios. Y está hablando de que no es un plan y de que me vengo y me acuesto. Es que el pastor le pasa eso porque no tiene unción. Bueno, yo digo que a los otros no les pasa, ¿por qué? ¿Estarán 2 juntos si no estuvieran de acuerdo? Yo no estoy de acuerdo con esa cosa. Y ustedes lo han visto como hemos orado. Y cómo la gente ha sanado. Y cómo el diablo se lleva a mucha gente y los mata porque vino a matar, hurtar y destruir. Gente que no tiene conciencia de Dios, que le cree al diablo. Pero a poco digo, ay, vete, Satanás, en el nombre de Jesús, amén. No, es una guerra, una lucha. No les puedo enseñar los moretones nada más a mi esposa. Que luego traigo. ¿Por qué? Porque es estar orando y estar gimiendo y estar de madrugada y estar en la mañana y estar en la noche y estar ahí con una relación con Dios. Y ahí Pablo dice, se me abrieron muchas puertas, pero muchos son los adversarios. Volviendo al ejemplo, se casan y pues tienen que irse a rentar. Es lo más sano. ¿Sí? Irse a rentar es una bronca. Porque las rentas en México están bien baratas. ¿Sí? Bien baratas, regaladas casi. Aquí en la Ciudad de México. ¿Sí? Y luego viene un hijo y los pañales los regalan. Nada más porque eres hijo de Dios. Miren, ahí yo asisto con Shalom y me tienen que regalar los pañales. Y me van a mandar también a una enfermera para que me limpie al bebé y me lo atienda. Y yo nada más esté ahí viendo alabanzas y viendo enlace o viendo, ¿cómo se llama? Viendo ahí predicaciones todo el día. Shalom TV, Sí, ¿no? Shalom TV. Viendo a ese que odiamos. No se crean. Mis hermanos. Y luego crecen mis hermanos y pues te compras ahí un carrito, ¿no? Pues hay que trabajar para darle mantenimiento y echarle gasolina. Y luego que vienen las vacaciones, ya no nomás vas tú solo, vas con tu mujer y vas con tus hijos. Y cuesta más trabajo. Y luego que hay que ir los domingos al cuate. También los domingos tengo que ir a la iglesia. ¡Hombre! Nomás nos está molestando. Ya a mí me enseñó mi abuelita y mi tía y el Papa, ¿cómo se llama el que vino? Francisco, que ya no tengo que ir a la iglesia ni leer la Biblia. No, aquí se enseña que escudriñemos las escrituras, porque Amén. eso es parte, mis hermanos, del modelo de Dios y que tenemos que orar sin cesar y dar gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios. Amén. Y evidentemente eso duele y eso molesta. Claro. Ah, pero si te predico van a ser prosperados todos. Los ojos ya se dejan caer y se retuercen. ¿Qué payasadas son esas? El evangelio son resultados. La gloria de Dios es resultados. Y lo miramos aquí. Sí, mis hermanos, me voy a casar con la voluntad de Dios, pero Dios va a proveer. Amén. Porque la bendición viene con los hijos. Amén. Una vez estaba César y un hermano, ¿cómo se llama el papá de Benji? Benjamín. No, dice, es que traían torta debajo del ¿cómo se llama? Aquí de su brazo traían.
Pues esta, ¿cómo se llama? La Pepona, que quién sabe qué me trajo, un aumento. Y no, pues el Benji, quién sabe qué. ¡Están locos! ¿Cómo creen? ¿Los voy a poner a predicar eso? Pregúntenle a César. ¿Cómo dicen esas cosas? La Biblia dice que son herencia de Jehová y que son como saetas. No dice que trae una torta, pero como el mundo dice y luego lo dicen otros hermanos, pues imagínense. Por eso no cae bien algo. Pero mis hermanos, tengo la conciencia tranquila de que si buscas el modelo, vas a estar como estamos enseñando los domingos. ¿Sí? ¿Con qué? Con el ósculo santo del Señor, con el brillo de Dios, con su gracia, con su poder muy cerca de Él, sentado en el trono, con reino, etcétera, etcétera. La palabra de Dios, mis hermanos, es muy dura. ¿Sí? ¿Sí? Dicen, bueno, el apóstol Pablo, porque no había aviones antes. Bueno, pero había, los romanos tenían lo más lujoso, que eran los caballos y sus carretas. Carrozas. Carruajes o carretas, o como quieran. Que ahí están en el Mar Rojo, las del faraón, mis hermanos, petrificadas, y hay muchos, corales. Por eso les digo, esto no es una mentira, es lo más, más cercano. Porque no se puede equivocar la palabra. Lo más cercano a Dios. Mis hermanos, esto es un proceso. Yo les dije, aquí está Brenda, y le dije el martes, si o no pedimos por un trabajo para que estuvieras bien. O sea, eso sí se puede pedir, y un buen trabajo. Sí, porque tampoco venimos a trabajar como burros y hacernos viejos ahí trabajando y dándole vueltas como Sansón al molino. O sea, yo les digo, vénganse, oramos, que Dios les dé un buen trabajo, que puedan venir a la iglesia, que puedan descansar sábados y domingos, que puedas estar con tu familia también. Eso es la voluntad de Dios, no es mía. Y si pedimos conforme a su voluntad, pues se nos va a responder, dice la palabra. Ese es el modelo. Pero nada más nos quedamos ahí, ya después que reciben el milagro, ¿sí? Ay, me voy. Empiezo a faltar un día, me voy a faltar. Y no pasa nada. Y empiezan a invitar. No, miren, yo ya no voy a la iglesia, voy a Italia. Para que vean que están equivocados. O no sé a dónde, allá al Vaticano, no sé, a Israel. Así son. Digo, bueno, endeudados. Hechos 1:1, mis hermanos, no se enojen. Yo solo les predico la verdad. Amén. ¿Por qué, mis hermanos? Porque queremos la gloria de Dios y aparte de la gloria de Dios, nos queremos empezar a acostumbrar a lo que allá arriba va a haber. Amén. La gloria de Dios, el brillo de Dios, el reino de Dios. Les decía, antes de pasar, pues se me va luego el aeropuerto, ya no se me va el avión. Todo el aeropuerto completo, todos los aviones. Que iba a entregar unas Biblias, algunos ya escucharon este testimonio. Y pues él se puso a orar en lenguas. Que en la actualidad, mis hermanos, métanse al internet y vean cómo le echan al Espíritu Santo al hablar en lenguas. Y yo digo, ¿qué blasfemias son esas? Aunque no me quieran. Entonces este hermano sacó la carcacha que llevaban, ¿sí? Para él le importaba mejor llevarles Biblias que llevar un auto de lujo, ¿sí? O llegar en una avioneta. Y, a ver, sálgase usted. Y la Biblia la llevaba pues, en la cajuela donde deben ir, ¿no? Sí, no traía cosas como donde los narcos, ¿no? En las llantas y en Los asientos. Abajo de los asientos, no iba a la cajuela. Y le dice, abra. Y
A ver, usted dice, bájese. Y se bajó el hermano ya viejito. Levantaron abrieron la cajuela del Mercedes-Benz, agarran las cajas donde iban las Biblias y le dicen, a ver, usted está grande, ya está viejito, siéntese ahí. Y él orando en lengua así, acá estaban viendo a ver si no llevaba nada. No la tomaron, ¿verdad, mis hermanos? En unos meses van a venir riéndose. Sí, o sea, se salió y el viejito lo sentaron arriba de las Biblias y le estaba... ¡Se confundieron! Se confundieron por el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que vamos a ver, mis hermanos, en el libro de los Hechos. Ya después, pásenle, iba a cargar así el viejito la caja. No, usted no, porque está grande, pásenle, siéntese yo, el soldado. 1 y 2. Pásenle adelante la frontera Rusia. Fueron bien bendecidas las iglesias con 2 cajas de Biblias. Amén. ¡Qué pantalones!, ¿no? ¿Por qué? Porque le creyeron al Señor. Amén. Nadie le dijo que iba a hacer un flan ir a Rusia. No. Semanas sin comer. Claro. Porque quedó tan mal ahora, mis hermanos, antes también, que no tenía ni que comer. Imagínense con el frío que iba a vivir, de menos 40 grados, ¿cómo entrenaba él? En su casa en Estados Unidos, en Texas, decía, ay, me toca ir, el Señor me está mandando a tal parte del mundo. Y tomaba un cartón y lo ponía y se acostaba ahí. Y se ponía a... Dice, ¿qué está haciendo? ¿Por qué no se acuesta en su cama? Estoy entrenando. Amén. Gloria a Dios. ¡En el piso! Yo me acuerdo que un día fuimos a una brigada acá en Chiapas y me quedé acostado en una cama de madera. Todavía me duele la espalda. Con razón. Hace como 20 años. Sí, así se ponía a entrenar. Y ahora, no voy porque el niño le duele la garganta y no se va a morir. No se va a morir, ¿qué se va a morir? No se va a morir. No voy porque estoy bien cansado toda la semana. Yo también, me voy a ir ahorita a la noche de Liverpool, ¿cómo se llama? Venta nocturna, ayer me hablaron. Ah, digo, bravo, güey, no se preocupe. Amén. Vámonos. Sí, mis hermanos, es que la iglesia, mis hermanos, está como ahí en el libro de los Proverbios. Vi siervos a caballo, y príncipes a pie. O sea, está al revés. Está al revés, no tiene temor y temblor. Por lo mismo yo les dije, estamos en el tiempo de la Odisea. Todo lo del mundo en la iglesia. Todo lo contrario en la iglesia. Porque no hay temor y temblor. Porque no nos alcanza la situación, mis hermanos, de decir, ok, Señor, yo me quiero llevar la bendición de aquí de la tierra y de allá también. Amén. En términos espirituales estoy hablando. Que no te vas a llevar tu casa, ni tu carro, ni tu asno, ni tu buey, ni tu hija, ni tu... como dicen los mandamientos, ¿no? No. ¿Por qué, mis hermanos? Porque estamos acostumbrados a vivir una vida sin esfuerzo, en comodidad. Yo te digo, al venir a la iglesia, se te van a abrir puertas, pero van a ser más enemigos. Como les dije ahorita al casar, ustedes creen, vas a abrir una iglesia, ah, qué bueno, Señor, qué bueno, no va a haber ninguna bronca, todos los hermanos me van a ayudar, todos los hermanos van a estar orando por mí, no voy a tener enemigos, todos van a estar de acuerdo con lo que predique, y etcétera, etcétera, etcétera. No, hombre, no, ¿por qué? ¿Por qué? Pues tiene que ser un ministerio aprobado, mis hermanos, eso es absolutamente normal. ¿Ok? ¿O no se te ponen en contra en tu casa cuando vienes a la iglesia? Pues claro, hasta tus mismos hijos, hijas. ¿Por qué, mis hermanos? Porque el reino de los cielos se hace a la fuerza y solo los valientes lo arrebatan. Así dice mi Biblia, no sé cómo diga la tuya. Solamente los cobardes lo arrebatan y los flojos y los cómodos. Esto es para valientes. El que tú estás en esta noche es para valientes. Es para valientes el reino de Dios. Hablemos por teléfono a los hermanos que no están y se vengan y nos aventamos una velada de oración y les seguimos dando. Sí, amén. Y vamos a ver ahí una iglesia, mis hermanos,
la iglesia de Troas, el aposento alto de Troas, donde estaba un varón allá arriba, estaba oyendo a Pablo y nomás de pronto se cayó del cansancio y se dio un marranazo y se murió. Eutico. Y Pablo fue tranquilamente. Apóstol. Los apóstoles resucitan muertos y oró por él y resucitó. Los apóstoles resucitan muertos, escúchenlo bien. Estos no son caricaturas. Eso no se compra con mucho dinero, con sobrecitos pidiéndole a la gente. No. ¿Sabes cómo se da, mis hermanos? De rodillas, en ayuno, en oración, con una relación con Dios, muriendo a la carne. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, sino más vive Cristo en mí, decía Pablo. ¿Y cuál era el respaldo de Dios? Se cayó Eutico. Levántate, en el nombre de Jesús. Y siguió predicando, eran las, dice, altas horas de la noche. Ahí lo vamos a ver. ¿Y por qué ahora no pasa eso? Pues mira, ¿por qué? Es que es viernes, pastor. Ya sabe que nosotros estamos bien estresados. Serán atrasados. Sí, tengo que ir con mi novio. Y del mundial, Quiero evangelizar, pastor, Quiero evangelizar. Pero eso no pasa nada. Porque no hay temor, no hay amor a Dios, no hay entrega, no hay compromiso. Por eso les digo, los apóstoles no nada más tienen iglesias, no nada más tienen coberturas. Aquí vas a verlo, cuáles son las características de un apóstol. También resucitan muertos. Ni modo que mi Dios mienta. Cristo resucitó muertos. Amén. Pablo resucitó muertos. Bórrale ahí. Y ahí te vas a Apocalipsis a ver qué dice, si le borras o le quitas o le pones. Pero es que ahora no creemos. ¿Por qué? La odisea, costumbres de la gente. El mundo en la iglesia. El demonio predicando. Lo vimos en Gálatas. Pablo le dijo, están endemoniados, están hechizados. Y no era una iglesia, eran varias. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Aquí está el aspecto, mis hermanos, donde... Perdónenme. Vamos a seguir y vamos a terminar la introducción. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles, ¿sí? Por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Ah, bueno, es que ellos eran apóstoles y pues tenían que obedecer al pie de la letra al Espíritu Santo. Yo apenas soy el champiñón del cuerpo, pues yo no. Mis hermanos, aunque seas el piojo del cuerpo, mis hermanos, Dios te puso a servir. Lo mismo que hace, mis hermanos, el que barre, el que levanta, ¿sí? El que pone el micrófono, el que se pone a orar en las madrugadas, los héroes, ¿qué? Anónimos. Que el apóstol es lo mismo, es el cuerpo de Cristo, es el reino de Dios. Es el reino. Todos somos iguales delante de la presencia de Dios. No hay judío ni griego, no hay hombre ni mujer. Es que soy mujer y no sirvo para nada. Pues ¿cómo no vas a servir? Si Cristo está dentro de ti, ¿eso es lo que vales? De veras, sí, una pregunta. ¿Y los servidores? ¿Y los bautizados? Para que vean. Hasta en el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Como les dije, a Pablo le dijo, vete a predicar a tal lado. Amén, Espíritu Santo, yo me voy a tal lado. Y le pegaron una severa.
golpiza, pero él estaba contento con Silas. Vamos a cantar himnos. No, si fuera aquí, pues, ay, vamos pastor, ¿por qué no cantamos la de las golondrinas? Porque ya nos vamos a morir. Otra vez, vamos a despedirnos aquí a Garibaldi, pastor, todos los hermanos, ya se va a morir el hermano. Porque ya está muy viejo. Y nos estaba cantando, mis hermanos, porque el Espíritu Santo dice aquí que les dio mandamientos a los apóstoles. Amén. Y pues por eso se les ponía el diablo encima. ¿Por qué? Porque no estaban de acuerdo con él y tenían que predicar la verdad. Estarán dos juntos y no estuvieran de acuerdo. Ay, pastor, es que usted no tiene unción. No, no tengo, me falta, yo lo reconozco. Y estos han sido momentos que le pedí a las células que me dieran permiso de no tenerlas porque tengo, quiero y anhelo y deseo más unción de Dios. Amén. Yo no sé tú. Amén, sí, amén. Amén. Los niños sí entendieron, creo que ustedes no. Mis hermanos, el reino de Dios, fíjense bien, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. O sea, Cristo resucitó y se presentó vivo con pruebas indubitables, o sea, que las podían ver, que eran tangibles. Apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Ya no les vino a hablar de la iglesia, les vino a hablar del reino de Dios. Les vino a hablar de los mandamientos que los apóstoles tenían que seguir por el Espíritu Santo. Prepárenme un café a Brenda, creo que se le pasaron las copas anoche. Y estando juntos, les mandó a que no se fueran de Jerusalén a estos mandamientos, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Quién bautiza en Espíritu Santo? Los que han tomado la clase de bautismo. ¿Quién? ¡Cristo! ¿Quién bautiza en Cristo? El Espíritu Santo. ¿Y quién bautiza en agua? El ministro. ¿Sí? Por eso les digo, hay que ver las profundidades. La iglesia está aprendiendo, mis hermanos. No ha sido en más de 7 años. Pronto va a haber clase para bautismos, porque nos vamos a ir a bautizar a varios que tenemos pendientes, aunque algunos ya renunciaron. Ay, Dios, Señor. Van a decir, es que este pastor no los quiere. No, mis hermanos, ¿para qué se engañan? El bautizarse es decirle al mundo en agua: yo quiero ser discípulo de Cristo. Amén. Amén. ¿Sí? El bautismo en el Espíritu Santo, mis hermanos, el Señor se les presentó y anduvo 40 días predicando del Evangelio, dice, con pruebas indubitables. Después de que resucitó, de que murió y resucitó, mis hermanos, ¿sí? Se presentó y les dio mandamientos. No se vayan de Jerusalén, porque viene la promesa, el Espíritu Santo. Yo me voy, él dijo, mas voy a dejar un consolador dentro de no muchos días. No nos desamparó. Y Él nos dijo también, nos prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y ahí está la gran situación y gran diferencia entre que no dividen el Espíritu de Cristo y el Espíritu Santo. Cristo está todos los días hasta el fin del mundo, pero el Espíritu Santo también está. El Padre está ahí arriba en el cielo. El Hijo está intercediendo. Y está aquí en espíritu porque tenemos la mente de Cristo. Mis hermanos, el reino de Dios no es comida ni bebida, como dice la palabra. El reino de Dios, dice aquí el médico amado,
¿Quién era el médico amado? Ya ven, hasta los niños dije, ay. Lucas. No Lucas Tañeda, Lucas el de la Biblia. El que escribió Lucas, el Evangelio. Mis hermanos, el reino de Dios, en primer lugar, te dije, empieza el libro de los Hechos hablando del reino de Dios y termina hablando del reino de Dios para que vean qué importancia tiene el reino de Dios. Muchos pensamos que el reino de Dios nada más estaba limitado al cielo, pero hoy, mis hermanos, Dios, Cristo, nos dio mandamiento, ¿sí?, de que el reino de Dios se había acercado y que estaba con nosotros. Hoy es tiempo del reino de Dios y lo vamos a mirar en todo el libro de los Hechos. Amén. Pero tiene una particularidad, mis hermanos, que no es teórico nada más. Pero nada más enseña, ay, a ver si el niño sana, hermana. No, pues sí, a ver si la hermana sana y Dios les da lo que pide. ¿Sí? No. El reino de Dios, mis hermanos, dice, comenzó a hacer y enseñar. Es teórico y práctico. ¿Por qué, mis hermanos? Porque todo en el que Él confía no será avergonzado, dice Romanos 10. Dale una ofrenda de palmas al que vive. Aleluya. Entonces, el escenario, Cristo se aparece 40 días, empieza a predicar, les dice a los apóstoles por medio del Espíritu Santo un mandamiento que fueran a Jerusalén y que ahí esperaran. ¿Qué iban a esperar? El bautismo en Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Pero ¿cómo viene? A través del bautismo. Juan predicó con agua, mas yo voy a predicar con Espíritu Santo y fuego dentro de no muchos días. Así dice el Señor. Para nosotros tener iglesias con el poder de Dios es importante, ¿sí?, primero que le aceptemos, recibir el bautismo del Espíritu Santo y bautizarnos en agua. Son 3 bautismos diferentes. Aquí nos están narrando 2. Evidentemente, para entrar o meternos dentro del reino de Dios tenemos que aceptar a Cristo. Y para que el poder sea reflejado de gloria para una iglesia, mis hermanos, o un reino de Dios, o una iglesia, ¿sí?, o una congregación, tenemos que estar bautizados en el Espíritu Santo. Amén. Tenemos que estar bautizados en el Espíritu Santo. Esto ha sido una situación muy compleja. No tan solo en Shalom, en muchas iglesias. Es que oran en lenguas ahí, están mal. Mis hermanos, el reino de Dios tiene que tener obediencia a la palabra que Cristo dejó, que el Espíritu Santo, mis hermanos, les dio a los apóstoles, que esperaran en Jerusalén, y vino el día del Pentecostés y el Espíritu Santo como un estruendo vino y empezó a mover las lenguas y empezaron a hablar en otras lenguas. El problema es que no entienden que ahí fueron unas lenguas. ¿Por qué? Ya lo vimos los lunes y ya lo vio la iglesia. Las lenguas que están pasando aquí, mis hermanos, son lenguas. ¿Por qué? Hay 2 tipos de lenguas, acuérdense, a ver, ahí va. Por señal. Y por eso se burlan. Se burlan y dicen, saca la bazooka y saca la matraca. Así he oído a pastores. Sí, mis hermanos, lo he oído en enlace, lo he oído en el internet y digo, qué falta de respeto es al Espíritu Santo. Le está la gente, ¡ore a Dios! ¿Por qué creen? ¿Y por qué quieren el don de ¿por qué no quieren el don de lenguas? ¿Sí? Y si quieren, mis hermanos, el don de milagros. Pues porque quieren. Acá. ¿Y por qué no quieren este don? Por payasos, por eso. Porque les da vergüenza. ¿Sí? Y con eso
esto ofenden a Dios, y lo digo para allá, y lo digo para acá, ofenden a Dios. Pues claro, mis hermanos, ¿cómo puedo burlarme y omitir lo que el Espíritu Santo, si el reino de Dios empieza el Señor a decir, comencé a hacer y enseñar, a ser obedientes a través de los mandamientos del Espíritu Santo? Váyanse a Jerusalén y dice que tenían que ser bautizados. Es que nada más era para aquel tiempo. Bueno, ¿y por qué en Corintios empieza a hablar de otro tipo de lenguas? Como don. O si se puso duro eso, pastor. Es que, no, pastor, mientras no hable de lenguas, pues no, ¿cómo cree? Fíjate bien, y te lo quiero decir para allá y para acá. Primera de Corintios, no pierdas ahí, todavía no acabó. Apenas son 8:30, hermanos. ¿Sí? Ya te estás moviendo, te pareciera que traes hemorroides, hermano. No, oramos por ti. Es una enfermedad, no es pecado, mis hermanos, vuelvo a decir muchos años. Por mal educado, mal comido, por eso. ¿Sí? Me iban a operar un día y gracias a Dios tuvo un accidente el cirujano. Sí, si no me hubiera dejado así. 14:21. Fíjense bien, mis hermanos. Es para que despierten. 14:21. Fíjate bien, mis hermanos. Fíjense bien. Yo quiero que subrayen esto y que lo aprendan y que lo llevamos, porque luego yo oigo cada sandez de los pastores ofendiendo a Dios. Y hasta vienen y me dicen, oiga, ¿y por qué ese pastor tiene tanta gente y usted no? Bendito Cristo. Aquí están, mis hermanos, los que deben de estar. Amén. Ni más ni menos. Dios dice, no estaban con nosotros porque no eran de nosotros. Gracias por el entusiasmo. Amén. Y vienen muchos, hermanos, ni te preocupes. El pastor no puede solo, necesita levantar líderes, necesita levantar ministerios, necesita levantar ancianos, necesita levantar timoteos, necesita levantarse. Y cuando estés a madurez, pues va a llegar la gente. Pues ¿cómo le va a hacer de enero solitario el pastor? Pues no, a ellos sí, pero... Fíjense bien, por ahí los nuevos, anoten esto, mis hermanos, ya la iglesia ya lo sabe. Fíjense bien, 14:21. Muchos me alegan y me dicen que no se debe de hablar en lenguas. Abre tus ojitos y fíjate a qué tipo de lenguas se refiere en el libro de los Hechos. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Por eso, mis hermanos, es que no oyen y se burlan del Señor. El 21, en Isaías 28:11, ahí anótalo. Dice, y en extraña lengua y en lengua de tartamudos hablará mi pueblo. Este es el reposo. Ese es uno de los beneficios de hablar en lenguas. Pero fíjate bien cómo da el cambio la palabra de Dios. Así que las lenguas son por señal, subráyale ahí, por señal, no a los creyentes. A ver, ¿para qué? Me la más despacio, pastor. No se está contradiciendo la Biblia, no dice que ahí, hablaron, perdón, en otras lenguas, y todos los que estaban ahí alrededor, ¿qué eran? Impíos, inconversos, los que no tenían a Cristo. Los que recibieron, mis hermanos, ¿eran qué? Apóstoles. Era el reino de Dios en esos tiempos, lo que había en esos momentos. ¿Amén? Dice, así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Fíjate bien. Aquí dice que las lenguas no son por señal, ¿sí? Dice, son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Y me dicen, ay, pastor, es que no van a decir que están locos ustedes cuando vengan a la iglesia y empiecen a hablar en otras lenguas. Y dice ahí, en el libro de los Hechos, que estaban de Poncio, de Capadocia, de Tiatira, de etcétera, etcétera, de otros lugares, dice, y que se maravillaban algunos y otros decían, estos están borrachos, están locos, tienen mosto. Pero ahí las lenguas por señal, ¿sí? ¿Para quién eran? Para los incrédulos.
Aquí está bien fácil explicado. El problema es que decimos, que las mujeres no van en la iglesia. Ya ven, y vienen los maridos enojados. Es que cómo está predicando usted, esto es una blasfemia contra Dios y que no. Le cuento ese consejo usted. No, pues en ningún lado. Entonces no platico con usted, rebelde. ¿No se me va a pegar a los rebeldes? Pues sí. Dicen que el que con lobos anda ya se enseña. Y el que con perros anda se le pegan las pulgas. Pues sí. Fíjate bien lo que dice la escritura, mis hermanos. Por eso Dios nos dio entendimiento. Los panitos ni le entendían, creo. Sino pues, toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos, incrédulos. ¿No dirán que estén locos? Hasta parece ¿cómo se llama? Que se contradice, pero no se está contradiciendo porque fíjate bien lo que dice. Déjame bien. Lo que dice ahí 1 Corintios 12. Ahí dice que son lenguas por señal. Y fíjate lo que dice aquí. 1 Corintios 12. Pero a cada uno les has dado el 12:7. Manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este les ha dado espíritu de palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidad y a otros por el mismo Espíritu, y a otros hacer milagros, y a otros profecía, y a otro discernimiento de espíritus, y a otros diversos géneros de lenguas, y a otra interpretación de lenguas, no de chismes, de lenguas. Chismes. Dice, pero todas estas cosas les hace uno, y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Y luego vienen y me dicen los pastores, me he ganado grandes enemigos. Me dicen, no, es que no debes de hablar en lenguas. Pero si en el libro de los hechos, porque luego van a decir que estamos en el libro de los hechos, papá. Les digo, papacito lindo, chulo y querido. Son otro tipo de lenguas. Entiende, papá. ¿Sí? Hablan en lenguas y les llaman locos, indoctos, borrachos. ¿Sí? Y aquí, mis hermanos, dice que diversos géneros de lenguas. No es lo mismo, discúlpame. Por eso te burlas. Por eso te burlas. Porque es un don. Luego me dicen, bueno, está bien, acepto que las lenguas me han dicho. ¿Ok? Pero no todos. Bueno, ok, si tú dices que no todos, también te estás contradiciendo. A ver cuántos hablan en lenguas en tu iglesia. Porque son 9 dones. ¿Cuántos con sanidad hay? ¿Cuántos con milagros? ¿Cuántos con don de fe? ¿Cuántos con discernimiento de espíritu? No, pues ninguno. ¿Ninguno? ¿No? ¿En serio? ¿Sí? Pues cierra la iglesia, ¿no? ¿Para qué aburrida? No pasa nada. Soy un desobediente, irreverente, rebelde. Estoy haciéndole afrenta al Espíritu Santo. Sí, por eso les digo que de aquí también salen diablos, hermano, predicando. Sí, porque predicamos en contra de lo que Dios dice. Como de pronto Dios permite que hablen en lenguas y escuchen todos y les digan que están locos, y luego acá dice que hay diversos géneros de lengua, y luego también dice que hay lenguas por señal. A ver, pues es que nada más yo agarro lo que me conviene. Yo le digo, entonces, en tu iglesia debe de haber los 9 dones en operación. Ay, es que tengo 5 o 6 años. Bueno, ¿hay profecía? No. ¿Hay milagros? No. No. Entonces no estás predicando el reino de Dios, mi cuate. No estás respetando los valores y los patrones de Dios y el modelo de Dios. Y el amor. Pero yo estoy predicando a Dios, yo estoy sirviendo a Dios. ¿Y cómo le haces? ¿Cómo le haces? Pues a todo dar. Más del 90% le doy gracias a Dios después de 6 años. Hablen lenguas en esta iglesia. Ha sido bautizada en el Espíritu Santo.
Y nos ha costado, dáselo con ganas. Nos ha costado mucho trabajo. Por eso cuando Pablo dice muchas puertas se me han abierto, pero muchos son los adversarios. Yo no entendía eso hasta que pasaron 4 o 5 años y yo, el Señor, ni si he sabido ni me meto. Sí, porque hasta el hablar en lenguas me gané enemigos. Pero no me interesa. Hay como 12, 15 beneficios de hablar en lenguas, ya se los he enseñado. Yo le digo, ay, ¿cómo le hacen? ¿Van bien? Desobedeciendo la palabra de Dios. Dice el 14:26, ¿cómo es un servicio? ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene lengua, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Amén. ¿Te das cuenta? Pero no está diciendo que lo quites. 37 de 1 de Corintios. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que yo os escribo son mandamientos del Señor, no son mandamientos de algo, de loco ese que está predicando y que luego, ay, es que cómo quiere que hable en lengua si eso no es de Dios. Pues si no es de Dios, entonces es del diablo. Estarán dos juntos y no estuvieran de acuerdo. ¿Sabes por qué no hablas en lenguas? Porque no estás de acuerdo con Dios. Nada más y nada menos. Ahora sí ya no. Bueno, esa iglesia. El Señor te va a traer, no te preocupes. Si eres de aquí, te va a traer. Te lo profetizo y te lo prometo. Amén. Mas el que ignore, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar lenguas. Gracias por el entusiasmo. Estás muy entusiasmado, mis hermanos. Pero hágase todo decentemente y con orden. Pero hágase todo decentemente y con orden. Luego se está predicando y empieza uno, hey, tranquilo, hermanos, estamos aquí, dice que hay un orden. Salmo, ya le cantamos al Señor. Doctrina, ya le predicamos al Señor. Tenemos que predicarle. Bueno, ahorita vienen las lenguas, pues vamos a adorar lenguas. Es con orden, mis hermanos. Las profecías también con orden. Debe de haber un orden. ¿Por qué? Porque dice aquí, el 32 dice, y los espíritus de los profetas estén sujetos a los profetas. Debe de haber una autoridad espiritual que debe de estar moderando, mis hermanos, los dones espirituales. Pero no quiere decir que no debe de haber nunca jamás. Yo te pregunto, mis hermanos, aquí el mandamiento en el reino de Dios es que iban a ser bautizados. Y luego en 1 Corintios 9, Pablo les vuelve a recordar a la iglesia de los Corintios. Y si leen el 1:1 de 1 Corintios, dice, a los santificados llamados a ser, a los justificados llamados a ser santos, dice. ¿Sí? Y a todas las iglesias que predican. O sea que a nosotros también nos está llegando los dones. Pero no creemos. ¿Por qué? Porque cuesta trabajo tener una relación. Si apenas tengo relación con el Padre, apenas tengo relación con Cristo y apenas voy a tener relación con el Espíritu Santo, pues no es mucho tiempo. O sea, yo soy una persona que tengo que trabajar y trabajar y trabajar. Y cuando te enfermas, bueno, cuando te quedas sin trabajo y te enfermas, ahora sí, Señor. 1:6, vamos a continuar. Casi falta un cuarto para las 9. ¿Amén? ¿Ahí le paramos o seguimos? Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Es lo que le preguntaron. O sea, ¿cómo estaban almáticamente o mentalmente estaban ellos mirando? No todavía habían dado la conversión al reino de Dios espiritual que se iba a imponer a través de ellos, de los mismos apóstoles. Amén. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso
en su sola potestad, pero recibiréis poder. 1:8. Recibiréis poder. Qué glorioso dice aquí. ¿Sí? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Gracias por el entusiasmo. ¿Cuándo vas a recibir poder? Cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cuándo recibiréis poder? Cuando haya venido el Espíritu Santo. Por eso no pasa nada en las iglesias. Por eso no pasa nada en nuestras vidas muchas veces. Porque rechazamos el poder. Dice, ¿cómo voy a hablar en lenguas? Pues si así le gusta al Señor, así lo tengo que hacer. Es mi Señor. Ay, es que me veo y se van a burlar. Pues si de los apóstoles se burlaron. Ya les enseñé los textos donde Cristo danzó y donde Cristo habló en otras lenguas y no les dio pena. ¿Cómo vas a llegar al cielo? Busca adoradores en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Vamos a estar en el cielo. Adórenme en espíritu y en verdad, va a decir el Señor. Es que no aprendí. No aprendí. ¿Cómo que no aprendiste? Si yo te di mandamientos en la palabra. Es que me da pena. ¿Qué tal si me ve el hermano que predicó allá en la tele? En Shalom TV. El Shalom TV. Me da pena. Bueno, va a decir el Señor, está bien, son salvos, pero por acá van a estar el grupo de los RBD, que no cantan en lenguas, que no adoran en el Espíritu. Él no hace excepción de personas, pero acuérdense que el reino de Dios no es comunismo, es teocracia. Y cada quien va a estar en el lugar que esté eligiendo aquí en el reino de Dios. Aquí vamos a practicar en el reino de Dios. Si dice que salmos, que lenguas y que doctrina, pues yo voy a hacer lo que el Señor me dice. Es propedéutico. Sí, aunque llegues de panzazo, ahora vamos a levantar las manos y vamos a aplaudir. Ay, es que me da pena. Es que llevo una iglesia donde no. Oye, pero ¿no leíste la Biblia? Sí, pero de vez en cuando se me va. Aquí dice que en el reino de Dios va a haber poder por el Espíritu Santo, pero tienes que ser bautizado. Yo no entiendo. Híjole, no queremos hablar en lenguas, pero ¿cómo hablamos de tacos al pastor? Y del hermano que me cae gordo, o de la hermana que me cae gordo. Exacto. ¿Sí? El domingo les van a predicar. Les tengo una sorpresita acerca de la lengua. Se vienen temprano, ¿eh? Se bañan. Es el día del Señor. ¿Sí? Y habiendo dicho estas cosas, viéndole ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él iba, he aquí que se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. O sea, mira lo que hay en las puertas del cielo. Ángeles, mis hermanos, esperándote. Fíjate cuándo. A los cuales también les dijeron varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Preguntaron. Este mismo Jesús que ha subido, tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como lo habéis visto, ir al cielo. Esa es la esperanza, mis hermanos, del reino de Dios. Amén. Esperar, muy pronto Cristo viene. Hay que ser obedientes. Por eso, pues me fui de visita. Está bien, no hay problema. Luego vuelves. Aquí por muy duro que sea, mis hermanos, te predico la verdad. Amén. Y cantas la Macarena y haces así para allá y no sé qué tal. Pero mis hermanos, yo te quiero decir, si no hablas en otras lenguas no hay poder, no hay unción.
¿Hay santidad? Claro que puede haber santidad. Pero no hay ese nivel de unción que Dios quiere. Sí, porque, miren, hay doctrinas como la bautista, que es doctrina sana, pero no creen en esto. O lo creen, pero como algo teórico. Hay iglesias así y lo pasan por alto. Y aquí, como estamos mirando, como ya vimos Efesios, como ya vimos Colosenses, como ya vimos Gálatas, estamos viendo el libro de los Hechos. Versículo tras versículo, punto tras punto, coma tras coma. Aunque me canse. ¿Sí? Buscando el modelo de Dios. Como les dije, llévate en esta noche. Empieza hablando del reino de Dios, el libro de los Hechos, y termina hablando del reino de Dios. Y por toda la escritura, mis hermanos, el reino de Dios. Amén. Debemos de cambiar, ya no tener una mentalidad de iglesia, sino una mentalidad de reino. Porque nos estamos preparando ahora para el reino de Dios. A reinar. Por eso yo les digo, hermanos, vénganse, busquen primero el reino y su justicia, y lo demás va a ser añadido. Es que estoy así, es que llegó el presidente de la república. Pues tráetelo. Imagínate, hermano, allá arriba en el cielo, ¿cómo le vamos a hacer? Si aquí el reino de Dios, allá también el reino de Dios, reino de los cielos. Y aquí estamos preparados. Como decía la hermana, es el propedéutico, la antesala del cielo. ¿Quieres poder? ¿Ya tienes el bautismo? Pues ora en lengua. Métete ahí en la esquina y llévate también esto que te dijo. No es lo mismo el don de lenguas que el qué. ¿Lenguas por qué? Por señal. Es diferente. Y por eso hay esa contradicción con los pastores. ¿Por qué? Porque nada más vemos don de lenguas y ya nada más es. No, mis hermanos, vean. Búsquenle ahí. No vayamos a estar peleando con el Dios vivo, dando voces contra el aguijón. Padre, te damos gracias en esta hora, por la vida, por la salud, mi Dios, que nos has dado.